Es una cuestión de la nueva modalidad en la que estamos viviendo. Me parece tenaz que la importancia de una persona tenga que verse en likes. Mi invitada de hoy es actriz, es maestra, también es jefe de casting. Nada más y menos que el día de hoy tengo a Carolina Ceballos. Bienvenida. Muchas gracias. Es que no me esperaba esa presentación tan extendida. De papá y mamá, claro, son mamá de un montón de estudiantes que están en el proceso contigo y así. ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. Yo aquí haciendo pastel, no me van a gozar la claquetica. Bueno, para entrar al grano, y porque sé que no tenemos mucho tiempo, la primera pregunta es muy fácil. ¿Cómo llegaste al mundo del casting? La pregunta es fácil, pero la respuesta no es corta. Mándese, sin miedo. Yo inicié en artes escénicas en la Antioquia, el siglo pasado, ¿cierto? Hace un ratito ya. Y ahí me empecé a formar como actriz. ¿Sí? Muy apasionada por el teatro, con muchas ganas. Todavía soy muy apasionada por el teatro. O sea, lo digo en pasado porque fue lo que ocurrió, pero sigo siendo muy apasionada por el teatro. Pero hubo algo que me pasó en la Facultad de Artes, varias cosas, pero una en particular. Y es que sentí que yo no encajaba en esa facultad. O sea, como que lo que me estaban pidiendo a mí para ser actriz era algo que yo no les podía dar. Y decidí, entonces, si esto es lo que están pidiendo de mí, yo no quiero ser actriz. Voy a ser explícita qué fue lo que me zafó un poco, qué fue lo que me hizo ausentar un poco. Hay una demanda en ese momento, yo no sé ahora, un paréntesis, yo amo esa facultad, todo lo que sé y todo lo que he aprendido, lo aprendí de esa facultad. Y no solamente en lo académico, en lo personal, en la transformación para mí en la vida. Fue la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Entonces nada de lo que estoy diciendo es en contra de esa facultad. Por mí yo creo que todos deberíamos pasar al menos un semestre allá, sí, de verdad, para que les transforme la vida. Pero hubo algo que pasó y es el tratamiento con la intimidad. Era como que se demandaba de mí trabajar mucho desde mi intimidad y exponerla mucho. Y yo siempre he sido una persona más bien reservada. Entonces cuando se hace como ese llamado de exponer la vida, exponer los traumas, exponer los dolores como un camino para la actuación, yo dije no es esto conmigo. Yo no quiero, yo para ser actriz no quiero presentarme mi propia vulnerabilidad ante el mundo. De hecho, tal vez lo que a mí me interesa más de ser actriz es que no presento mi vulnerabilidad, presento la vulnerabilidad del otro. Con la mía, ¿cierto? Pero hay una cierta capa allí que llamémoslo personaje, llamémoslo como quiera, que a mí me permite más estar dentro de ese rol. Entonces, en ese punto dije, no, ese no es mi camino. Yo quiero contar historias, siempre me he decantado mucho por la dirección. Entonces dije, no, me voy para la Facultad de Comunicación Audiovisual, muy apasionada también por el cine. Y con muchas ganas de hacer cine. En ese momento no estaba en la escuela de cine del ITM, estaba la única opción realmente aquí que había en la escuela de cine del ITM, estaba la única opción realmente aquí que había era la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Antioquia. Entonces me fui para allá y empecé a conocer el lenguaje audiovisual. Entonces yo ya tenía una formación no completa, pero sí una información, más que una formación, una información como actriz o con todo esto de la puesta en escena y demás, y empiezo a tener una formación desde el audiovisual. Y yo empiezo a pensar, qué raro, en esa facultad no nos dan dirección de actores. Y eso se volvió como una pregunta para mí todo el tiempo, tanto que a mí me jodían un poco porque yo era la teatrera de la facultad, y yo no sé por qué el teatro lo desdeñan tanto desde el cine, sabiendo que el cine aprendió y el teatro es la gran maestra del cine en términos de puesta en escena, concepto de personaje, etcétera, de conflicto dramático. Eso el cine no lo aprendió espontáneamente, lo aprendió del teatro, pero yo no sé por qué desdeñan tanto el teatro en la escuela de formación audiovisual y de cine. Como yo venía del teatro, entonces era como que, ay, está así, tan cansona. Yo no, es muy raro, porque nos enseñan a dirigir a partir de la cámara, pero no nos enseñan a dirigir a partir de la puesta en escena, y la puesta en escena se hace con el otro, se hace con los actores, y la cámara complementa ese lenguaje, o se dialogan. Entonces para mí fue una pregunta durante toda la carrera. Cuando terminé la carrera, me fui a hacer una maestría en cine. ¿A dónde? A Barcelona. Yo soy de Barcelona. Me fui a hacer una maestría en cine, y cuando volví a Colombia,
me contrataron como profesora de dirección de actores de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Antioquia. O sea, todo lo que yo jodí toda la carrera fue como, venga pues, de esta clase. O sea, si nunca la dimos en esa facultad, venga de usted. Mira. Entonces eso fue súper interesante porque fue aplicar todo lo que yo había vivido en la Facultad de Artes y con mi experiencia, pues yo también he actuado en teatro y he dirigido teatro, como todo esto que yo tenía como sensación de lo que es ser actor, de lo que es dirigir, de lo que es una puesta en escena. Y digo como sensación porque en realidad yo terminé de completar eso como con intuición, ¿sí? Con el lenguaje audiovisual. Entonces para mí fue como una oportunidad de empezar a explorar ideas que yo tenía, como de, venga, ¿y cómo transformo este concepto del actor, de la actriz, del lenguaje en una actuación que me funcione más para ese tipo de lenguajes, que es el de la cámara y el del cine? Y ahí empezó todo, realmente ahí fue el punto. Entonces ya hubo un momento en que yo dije, venga, yo creo que yo tengo unas ideas de unas cosas, no sé, como unos conceptos que yo creo que pueden funcionar. Entonces ahí fue cuando dije, listo, a mí me gusta trabajar más con actores realmente. Y creo que puedo ser un puente muy interesante entre los actores y las producciones. Y ahí hace todo. Bueno, no te estoy interrumpiendo porque para mí esto es una clase. Yo sé que las personas que van a ver el video en YouTube, van a decir como que... Soy profe. Pero es que es algo muy particular que pasa con vos con respecto a esa asertividad que tenés de cada una de las cosas. A ver, un ejercicio es y se ve como algo normal. Cuando termina el ejercicio decís, esto pasó por tal cosa, cuando pensamos y si recordás y después como, bueno, ok, ya, entonces se quedan así. Ahora, por otro lado, cuando empezaste, ¿cuál fue el primer proyecto que te mandaron a entregar? Aquí vas. En realidad yo empecé con mis propios proyectos, o sea, yo arranqué siendo mi propia directora de casting, en el sentido de que yo quiero hacer mis proyectos, tengo estos actores y a mí me pasa algo y es una gran fortuna realmente, y es que yo escribo para los actores. Claro, como tengo en mi cabeza actores, actrices, entonces como yo quiero escribir para esta persona. Entonces fue un proceso de casi al revés. O sea, fue como que te quiero, sé cuál es tu esencia, o pues no sé cuál es tu esencia, pero sé qué parte de lo tuyo podría poner dentro de una ficción y construir un relato a partir de ahí. Pero digamos que el primer reto que yo digo como hacia otros, que fue como de interpretar un personaje dentro de un guión, y luego buscar a alguien que digamos se ajustara a esos zapatos, fue un proyecto muy bello, un cortometraje que se llama Más Allá. De hecho en este momento fue una producción colombo canadiense. Entonces la directora que vive en Estados Unidos realmente, aunque es venezolana, con producción en Canadá, así somos, creo que en este momento incluso la está estrenando, pero no ha llegado a Colombia, y eso fue súper lindo porque fue una actriz infantil, una niña, y es como que qué reto, trabajar con niños no es fácil, qué reto tan tenaz, pero me di cuenta de algo muy sencillo, y es que primero que trabajar con niños es igual que trabajar con un adulto. O sea, de verdad, la disposición con los niños es la misma que la disposición con los adultos. Con los adultos hay que trabajar con claridad, con respeto y con precisión. Pero igual se trata con un niño. O sea, a los niños no se les trata como seres que no comprenden, que eso pasa mucho, ¿no? Como no me estás entendiendo, no, sí me está entendiendo, y también necesita disciplina. Entonces como que me di cuenta como de eso, como que yo no sabía que tenía dentro de mi lado de carácter esa capacidad de trabajar con niños, y me llevé súper bien, fue un proyecto súper bello. Yo me volví como su madre protectora, porque además hice el casting y me quedé como segunda asistente de dirección, como acompañándola durante todo el proceso. Entonces fue, qué lindo, esa fue una experiencia particularmente bella. A ver, normalmente las personas cuando van empezando en el mundo de la actuación tienen un montón de dudas, y una de las dudas que más tienen es con respecto, ¿qué es lo primero que miran ustedes a la hora de hacer un casting? Mira, yo cuando hago un casting pienso en dos cosas, principalmente. Yo primero elijo a la persona y luego elijo al actor. ¿Y por qué lo hago como con esta sensación? Porque cuando yo pienso en un personaje, pienso en un sujeta, pues en un ente, llamémosle, no sé cómo ponerle nombre, complejo, con dudas, con visiones del mundo, con ideas, con conflictos, con amores, con desamores. Es un ser complejo, ¿sí? Y cuando yo busco
dentro de esa complejidad que lo hace único, y los personajes son, la característica de los personajes es su unicidad, son únicos. O sea, por eso los personajes son tan importantes, los personajes son los que narran las historias pueden ser las mismas, pero le pasan a personajes distintos, y eso es lo que las hace interesante. Entonces eso que lo hace único como personaje es lo que yo realmente busco en la persona. Entonces yo primero, cuando hago un casting, hago más como una suerte de entrevista, ¿cierto? Como para saber si tú estás dentro de ese universo como emocional, no situacional. A mí no me interesa que tú hayas vivido lo mismo, para nada, cero, me parece lo menos relevante, porque no es vivir lo mismo lo que me hace comprender las situaciones del otro, es otro tipo de inteligencias que tiene que ver con la empatía lo que me hace comprender las circunstancias del otro. Entonces yo miro mucho como eso, si hay algo dentro de ti que esa unicidad tuya como ser humano me puede funcionar con esa cosa que es del personaje. Y lo digo así abstracto porque es que yo no sé qué es un gran misterio de eso que es, y ahí entra la intuición, entra un montón de cosas. Entonces cuando yo logro decir eso me huele, hay algo dentro de esa persona que es ese personaje que sí, ahí entro con la parte de actuación. Ahí sí hago, porque claro, me tienes que funcionar como persona, luego me tienes que funcionar como actor, ¿cierto? Entonces ahí entro a hacer unas verificaciones como actor o actriz. ¿Y yo qué verificaciones hago? Si esa persona, que es con lo que yo creo que yo no puedo arrancar con nadie a dirigir, o sea, nadie puede arrancar como actor ni como director, creo que es una habilidad que tenemos que compartir, si no tienes imaginación, capacidad de escucha y empatía. Sin esos tres factores, yo creo que no puedo ni arrancar, ni a dirigir, ni a actuar. Entonces yo cuando, digamos, hago las pruebas de casting, trato de entender esas cosas. Y se ven desde los ejercicios, las improvisaciones a mí me encantan. En las improvisaciones yo miro qué capacidad imaginaria tienes tú, qué capacidad de resolución tienes tú, qué capacidad de escucha. Y la escucha no es solo las indicaciones, también la escucha es la capacidad de dejarme afectar por el otro, ¿sí? De no estar metido en mi propio pensamiento, sino en estar con el otro y lo que el otro me está ofreciendo y cómo reacciono a esto. Esa es la escucha. Y la empatía es la capacidad de comprender las circunstancias del otro, que no es aceptarlas, es comprenderlas. Entonces, ¿por qué hizo esto? Hizo esto porque hay unas circunstancias que lo llevaron a, y todo eso se carga dentro de motivos para poder, digamos, llegar con verdad a esas conclusiones del personaje. Esas cosas son las que yo miro realmente en un actor o actriz, y quiero ser muy enfática en algo, y es que uno no, en general, obvio que eso puede pasar, que seas simplemente un mal actor, puede pasar, pero uno en general, uno no rechaza a la gente en el casting porque sea mal actor, sino porque no es mi personaje. Es como, uy, qué buen actor, qué bueno tener un personaje para ti, pero no, y ese no es tu personaje. Que no es algo personal, que muchas veces para piensan nada. eso. No, y no solamente no es algo personal, sino que no es una prueba de actuación. O sea, creo que también cuando uno entiende eso se empieza a tranquilizar un poco. Es como, soy muy mal actor, perdí el casting. No, tú no eres el perfil de ese personaje, pero eso no te hace un mal actor, no necesariamente, pues. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante en el que has estado? Cosiaca. Cosiaca. ¿Puedo decir eso? ¿No puedo decir eso? Yo creo que sí. Sí, o después lo borran, ¿no? ¿Qué es? ¿Sí? Cosiaca fue un proyecto súper interesante y fue súper desafiante. Creo que también por la magnitud. Pues evidentemente mi trabajo de casting fue acá en Medellín, no fueron los actores principales que vinieron de Bogotá, sino los de los secundarios, figurantes, todos los que se eligieron acá en Medellín. Y era mucha gente. O sea, al fin eran muchos pequeños personajes. Entonces era como tener de verdad un universo muy grande en la cabeza y hacer como unas mezclas, como un Tetris, ¿no? Como un Tetris como de este me funciona con este con este, este me funciona para este papel, pero es un Tetris tenaz, pero por cualquier motivo no puede esos días, entonces, pero vení, también me funciona este personaje. Entonces como hacer unas mezclas muy interesantes, como en eso. En ese sentido fue desafiante, como más en lo organizacional, el proyecto grande, muchos personajes, pero hubo otro que fue para cine. El cine es más exigente para mí que la televisión en términos de actuación y de casting, porque estaba casteando unos personajes para unas escenas muy fuertes, muy íntimas, para una escena muy cargada desde lo sexual, muy cargada desde la violencia, desde el sexo y desde la violencia.
y eso fue muy retador y muy agotador, mucho, porque fue además también como aplicar mucha delicadeza al momento de hacer el casting. Yo ya tenía la actriz principal, entonces estaba casteando el partner, el compañero, el hombre. Para ella fue súper demandante ese día porque fue como interactuar con muchas energías físicas, además de un contacto muy agresivo todo el día, pero entonces fue también como todo el tiempo como con ella. Los límites los pones tú, o sea, como muy, en ese sentido, como mucho rigor. Los límites los pones tú, llegamos hasta donde tú lo permitas. Cuando quieras detenerte, me lo haces saber, ¿cierto? Y con los chicos fue como hablar con ellos antes, explicarles la escena, va a ser una escena exigente, vamos a trabajar de esta forma. O sea, como que no llegar y te lo tomas por sorpresa, ¿sabes? Eso no se hace. Fue mandar la escena con mucho rigor, hablar con ellos, hacerles entender cuál va a ser el reto. Y que ellos aceptaran también. Entonces, y cuando estábamos aquí, el casting lo hicimos acá, fue como toda una preparación entre ellos dos, como empezar a entender, y es muy corto, aunque sea un casting, pero es que el casting no es, hágale que usted sabe, ¿cierto? No, un casting se dirige también. Sí. Yo necesito sacar de ti lo mejor que tú tienes. Entonces era como trabajar entre los dos. Conózcanse, nunca se habían visto, conózcanse, ¿cierto? Siéntanse, entiendan lo que está sucediendo. Entonces ahí entra un poco, creo yo, la estrategia como cuenteros que tenemos un poco los directores, y es que te tengo que meter en el cuento, las circunstancias, qué es lo que pasa, hasta el punto en que ellos ya no se están mirando tú y yo, sino que nos estamos mirando como personajes, porque empiezan a tener como unos imaginarios comunes dentro de ese universo narrativo que estamos planteando, que cuando ya llegue la escena ya no nos estamos tocando tú y yo, se están tocando ellos, en ese rigor y en esa violencia de ellos. Entonces ese fue muy exigente, fue muy agotador, de hecho físicamente fue como, qué desgaste de día tan tremendo, porque uno como director de casting entrega, o sea, como que das, como que tu energía también un poco como que la sufras, ¿no? Claro. Eso fue muy interesante, fue muy excelente. Ese tipo de casting, porque sé que después me lo van a preguntar, ¿se hacen normal? O sea, me refiero con ropa normal, o por ejemplo, si hay una cama, entonces se hace el mismo cuidado de cuando se pone el baloncito para que no haya ese contacto, no. Se le pone la mallita al hombre y a la mujer, o sea... No era una escena de sexo. Era una escena que tendía a lo sexual y que derivó en contacto, pero porque ellos mismos, yo no lo pedí, yo jamás pediría eso, nunca. O sea, ni quítate la ropa ni toca al otro, eso yo jamás lo pediría. Fueron cosas que surgieron entre ellos en la improvisación. De ahí que el imperativo sea, llegan hasta donde ustedes mismos pongan sus límites y nos detenemos cuando ustedes mismos digan. O sea, me hago entender, pero no, jamás, en un casting yo jamás haría eso. Pero como la escena era tan cargada de tanta tensión sexual y de tanta violencia, al fin en la improvisación terminó habiendo mucha cercanía, terminó habiendo mucho contacto, nunca dentro del límite estricto de lo sexual, pero sí rompiendo, digamos, una barrera personal muy delgada, digamos. Pero no, jamás, eso no. ¿Y por qué lo hicimos con este rigor? Porque una de las cosas, primero porque estábamos muy cerca de rodar, y lo otro es porque sí necesitaba como muy enfáticamente que la actriz se sintiera cómoda con el actor con quien iba a hacer esa escena. Sí. Entonces sí necesitamos ese rigor porque desde el casting yo necesitaba saber que la actriz como que, con esto no me siento cómoda, ¿sabes? Como que no puedo, y eso fue una conversación. O no, ¿sabe qué fue lo que pasó? Mira, me sentí cómoda con cualquiera que pase, me siento capaz de hacer la escena. Entonces para mí esa era también una parte supremamente importante de analizar. Pero más allá de eso, no son escenas de sexo estrictamente, y no se castea. La industria hoy en día funciona muy diferente como funcionaba años atrás. Algunos jefes de casting, que lamentablemente la mayoría miran números de las redes sociales, no van tanto por el talento, sino por lo que le representa esa persona en las redes sociales. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues que eso no es una cuestión de los jefes de casting, es una cuestión de la nueva modalidad en la que estamos viviendo. Me parece aterrador. ¿Qué te puedo decir? Me parece aterrador. Es un capítulo de Black Mirror, tal cual. Me parece tenaz que la importancia de una persona tenga que verse en likes.
Y concretamente en el casting, pues yo, es que claro, es que las redes sociales, y yo tengo redes sociales y yo intento y estoy ahí y vean, sí o qué, Sí. y me dejo ver o intento dejarme ver, y no lo hago ni siquiera porque gas las redes sociales, sino por una cuestión como de pereza, o sea, como que estoy en otras cosas y se me olvida que uno debe subir un video y no quiero que eso sea un imperativo de mi vida. Sí. Entonces, claro, yo no veo las redes sociales. Cuando voy a ver un actor que míralo en Instagram, yo no, lo quiero ver en la vida real. Claro. O sea, yo no quiero ver en Instagram, yo lo quiero conocer. Por lo mismo que dije ahorita, porque es que yo primero busco la persona y luego el actor. Entonces, si no hay una cierta simpatía, empatía, si no hay una cierta cosa que yo contigo comparta con ese personaje, y sobre todo es que yo cuando hago casting, yo también le quiero entregar al director o directora a alguien a quien quieras tener en set. O sea, la persona sí importa, a mí me importa mucho que llegue a tiempo, que sea amable, que te pueda dirigir, que podamos tener un diálogo creativo, que sea rico tenerte en set. Que no sea una estrella. No, ¿qué tal? O sea, es que esto tiene que ser divertido. O sea, yo no sé, yo no me dedico a esto para frustrarme en la vida, ¿sí o qué? Entonces yo esas cosas las veo, esas cosas no las puedo ver en Instagram. Yo sé que es importante y a veces, claro, uno mira y es como, ay, mira, sí, la pinta me podría funcionar. Claro, esas cosas podrían ser, pero no voy a reemplazar jamás esto por el contacto. Y sobre todo porque tú has hecho muchas cosas, tienes un reel maravilloso o muy cagado, pero yo me creo mejor directora. Es decir, yo primero quiero saber, en este sentido me creo un mejor director, es decir, si tú no tienes un reel muy bueno, yo quiero probar si yo sería capaz de sacarte algo mejor, ¿sabes? En ese sentido, no en un sentido soberbio, sino yo quiero darme a mí la oportunidad, no a ti, yo quiero darme a mí la oportunidad de saber si te puedo sacar algo mejor, y eso no lo puedo hacer sino en presencia. No dejarse impresionar por las redes sociales, porque al fin y al cabo las redes, a ver, yo siento que las redes son muy falsas. O sea, la mayoría de personas son muy caretas y quieren mostrar algo que ni siquiera son, porque cuando uno los conoce, uno dice, no. Eso también Eso pasa, sí. porque claro, las redes te condicionan de alguna forma, es un medio que te condiciona y te hace como interpretar un propio personaje, tu personaje en este entorno que son las redes sociales. Y a mí no me interesa ese personaje, a mí me interesa vos. Entonces, no, yo prefiero la presencialidad siempre. Estoy dando respuesta como que sí, no, sí, muy bien, no, gracias, bye, chao. Sino que estoy como obnubilado, creo, con cada respuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Teníamos... ¿Tus familiares o tus amigos siempre te dicen como que méteme a una película, alguna serie o algo? ¿O nunca te piden eso? Sería inútil, no lo hacen mis estudiantes. Ok. Yo en eso soy supremamente categórica, o sea... Para terminar, un consejo súper rápido para las personas que son actores o los que apenas están estudiando y quieren estar dentro de la industria. ¿Qué les dirías? ¡Mucha suerte! Que Dios los bendiga. Ah, bueno. Sí, mames. Pero la verdad es que sí. Pero bueno, mentiras no. Mucha persistencia. Pero es que esto, como con cualquier otra labor en la vida, ¿cierto? Pero sí mucha persistencia. Este no es un trabajo, este no es un medio. El actor, no me estoy refiriendo solamente al actor, al director, al guionista, al productor, toda la cadena del audiovisual en un país como Colombia, en donde no tenemos una gran industria. Entonces, claro, en un lugar como esto es una quijotada. Hacer teatro, hacer cine, hacer arte es una quijotada, ¿sí o qué? Y van a haber muchos motivos para desistir, todos, incluida el arriendo de los servicios y la alimentación. Van a haber muchos motivos para desistir. Entonces, persistencia. Es la única recomendación que yo les puedo dar. Persistencia, rigor y estudio. Quiero citar al maestro Gilberto Martínez desde la Casa del Teatro, él ya murió, maravilloso, un gran maestro del teatro, y él decía: el que solo sabe de teatro ni de teatro sabe. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú estudias teatro solo para hacer teatro, ni teatro puedes hacer, porque en realidad el teatro, el cine son medios,
Pero si tú no te cultivas como ser humano, si tú no te cultivas como persona, si tú no tienes ideas interesantes, va a ser muy corto tu lugar acá, si es que lo logras, ¿sabes? Porque esto de todos modos es un ámbito, sí es industria y la industria es plata y la plata mueve Claro. un montón de cosas, pero es una industria creativa, en donde lo que yo estoy dialogando todo el tiempo son las ideas. Entonces, se sostiene quien tenga ideas y tiene ideas quien se cultiva. Ok, muchas gracias. Ahora sí Con nos gusto. entrepiernamos. Ahí sí nos entrepiernamos. A vos, Lucas, a vos. No, con Yo muchísimo tampoco gusto. acostumbrada a ese tipo de cosas. Estuve muy calmado porque normalmente yo suelo interrumpir y la gente después dice como, ¿por qué no interrumpe? ¿Por qué no? Pero es que hay momentos de momentos, hay momentos donde mientras más escucho, más aprendo. Entonces, mientras que estabas hablando, estaba ahí como, y yo, muchachos, esto es una clase. Esto fue una clase. Nos vemos, esto fue Entrepiernados, así que hasta la próxima. Chao, chao. Chao.